El jefe de mi ESO quiere pasar la noche conmigo, a cambio de un ascenso para él. Todo comenzó el día que mi esposo, Marco, llegó a casa con una mezcla de entusiasmo y preocupación en su rostro. Trabajaba como supervisor en una empresa importante y llevaba meses esperando una oportunidad para ascender a gerente. Había trabajado duro, cubierto horas extras y sacrificado fines de semana, todo con la esperanza de que sus esfuerzos fueran recompensados. Pero esa noche, algo en su expresión me decía que las cosas no iban tan bien como esperaba. ¿Todo bien?, le pregunté, dejando mi taza de café sobre la mesa. Él asintió lentamente, pero evitaba mirarme a los ojos. En ese momento, supe que algo no estaba bien. Me senté a su lado y esperé pacientemente a que hablara. Hoy tuve una conversación con el jefe, dijo finalmente, con la voz cargada de una extraña tensión. Me dijo que tengo grandes posibilidades de ascender a gerente. La noticia debería haber sido motivo de celebración, pero la forma en que lo dijo me hizo dudar. ¿Había algo más, algo que estaba omitiendo, y eso no es bueno?, pregunté, tratando de sonsacarle más detalles. Marco soltó un suspiro profundo y pasó una mano por su cabello, un gesto que hacía cuando estaba bajo presión. Dijo que hay una condición. No supe qué esperar de esa palabra. Mi mente comenzó a imaginar cosas, pero nada podía prepararme para lo que Marco estaba a punto de contarme. Esa misma tarde, su jefe, Ernesto, un hombre carismático pero con una aura intimidante, lo había llamado a su oficina. Durante la conversación, le había insinuado que el puesto de gerente estaba prácticamente asegurado para él. Pero luego había soltado una frase que lo dejó helado. Claro, todo depende de cuánto esté dispuesta a apoyar tu esposa en este proceso. En un principio, Marco no entendió el comentario, pero cuando Ernesto empezó a describirme en términos que ningún jefe debería usar para hablar de la esposa de un empleado, el significado quedó claro. Ernesto quería una cita conmigo, una noche a solas, a cambio del ascenso de Marco. Cuando Marco terminó de contarme esto, mi estómago dio un vuelco. Era repugnante. No podía creer que alguien pudiera usar su poder de una manera tan manipuladora y baja. Pero lo que más me dolió fue ver cómo esta situación estaba destrozando a Marco. Era como si estuviera dividido entre su moral y el deseo de darle una vida mejor a nuestra familia. ¿Qué pensaste cuando te dijo eso?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. No supe qué decirle, le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, pero no puedo aceptar algo así, es una locura. Esa noche, no pude dormir. Mis pensamientos giraban en torno a la encrucijada en la que nos encontrábamos. Sabía que Marco nunca aceptaría algo así, pero también sabía cuánto significaba para él ese ascenso. Habíamos pasado años luchando para salir adelante, pagando deudas y renunciando a cosas que queríamos. Este ascenso era más que un simple título, era la oportunidad de tener la estabilidad que siempre habíamos soñado. Sin embargo, ¿a qué costo? ¿Estaría Ernesto dispuesto a arruinar la carrera de Marco si nos negábamos? ¿Qué tan lejos llegaría para conseguir lo que quería? El amanecer trajo consigo una nueva determinación. No iba a dejar que ese hombre destruyera lo que Marco y yo habíamos construido juntos. Pero sabía que enfrentarme a Ernesto no sería fácil, y que esta batalla recién estaba comenzando. Los días que siguieron fueron un infierno. Marco intentaba comportarse como si todo estuviera bien, pero yo podía sentir el peso de la culpa y la indecisión en cada gesto suyo. Por mi parte, me debatía entre la rabia hacia Ernesto y el miedo a lo que podría suceder si nos negábamos a su propuesta. No quería que Marco renunciara a sus principios ni que sacrificara su carrera por culpa de un hombre tan vil, pero tampoco podía soportar la idea de convertirme en el peón de un juego tan sucio. Una tarde, mientras Marco estaba en el trabajo, recibí un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrí, mi corazón se detuvo, era Ernesto. El mensaje era directo y perturbador, ¿sabes lo que está en juego? Una cena conmigo, nada más. Después, Marco tendrá todo lo que merece. Me sentí asqueada. ¿Cómo podía alguien ser tan descarado? Bloqueé el número de inmediato, pero el miedo ya había echado raíces en mi interior. No sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ernesto para obtener lo que quería. Esa noche, Marco llegó a casa más tarde de lo habitual. Su rostro reflejaba cansancio y preocupación. Apenas había cruzado la puerta cuando se desplomó en el sofá, pasando las manos por su cabello. Ernesto volvió a presionarme hoy, dijo finalmente, con un tono que mezclaba frustración y resignación. Insinuó que si no aceptamos su oferta, podría complicarme las cosas en el trabajo. Mi mente comenzó a correr en 1000 direcciones. Sabía que Ernesto tenía el poder de cumplir esa amenaza.
Podría desacreditar a Marco, hacer que lo despidieran o arruinar su reputación. Pero también sabía que ceder significaría traicionar todo en lo que creíamos como pareja. Marco, no podemos dejar que ese hombre nos controle, le dije, tratando de sonar más valiente de lo que realmente me sentía. No importa lo que esté en juego, no voy a permitir que alguien así nos destruya. Marco asintió, pero su mirada seguía perdida. Sabía que estaba intentando encontrar una salida, una solución que no existía. El punto de quiebre llegó unos días después, cuando Ernesto decidió cruzar una línea que nunca debió haber cruzado. Mientras Marco estaba en el trabajo, recibí una invitación para una reunión casual en un restaurante exclusivo. La invitación no dejaba lugar a dudas, si no asistía, habría consecuencias. Mi instinto inicial fue ignorarla, pero sabía que eso podría poner en peligro el empleo de Marco. Después de horas de reflexión, decidí enfrentar la situación. No iba a permitir que Ernesto siguiera manipulándonos. Cuando llegué al restaurante, Ernesto ya estaba allí, sentado en una mesa apartada. Su sonrisa arrogante me revolvió el estómago, pero me obligué a mantener la calma. Sabía que aceptarías venir, dijo mientras me sentaba frente a él. Solo quiero hablar, nada más. Sus palabras eran superficiales, pero su mirada traicionaba sus verdaderas intenciones. Durante la conversación, dejó claro que tenía el control total sobre el futuro de Marco en la empresa. Sus palabras eran calculadas, diseñadas para hacerme sentir atrapada. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Mientras Ernesto hablaba, no me di cuenta de que Marco había llegado al restaurante. Había encontrado la invitación, en lugar de enfrentarse a mí con reproches. Había decidido enfrentar a Ernesto directamente. Marco apareció de repente, su presencia imponente y su mirada llena de determinación. ¿Qué estás haciendo aquí, Ernesto?, preguntó con voz firme, su tono dejando claro que no estaba dispuesto a tolerar más manipulaciones. La cara de Ernesto cambió al instante, su arrogancia desapareciendo en un instante. Marco continuó hablando, exponiendo las acciones de Ernesto frente a los pocos clientes que estaban cerca. No solo has intentado arruinar mi carrera, sino que te has atrevido a involucrar a mi esposa en tus juegos sucios. Esto no va a quedar así. Esa noche fue un torbellino de emociones. Marco y yo sabíamos que enfrentarnos a Ernesto tendría consecuencias, pero por primera vez en días, sentí un alivio genuino. No importaba lo que sucediera a partir de ese momento, lo habíamos enfrentado juntos. ¿Qué haría Ernesto después de ser desenmascarado? ¿Seríamos capaces de mantenernos firmes en nuestra decisión? La batalla aún no había terminado, pero Marco y yo estábamos más unidos que nunca. La confrontación en el restaurante marcó un antes y un después. Aunque Ernesto intentó minimizar el impacto de las acusaciones de Marco, era evidente que su fachada de autoridad empezaba a resquebrajarse. Nos marchamos juntos esa noche, con la firme convicción de que ya no seríamos sus víctimas. Sin embargo, sabíamos que Ernesto no iba a quedarse de brazos cruzados. Los días siguientes fueron tensos. Marco regresó al trabajo, donde notó que Ernesto comenzaba a aislarlo, asignándole tareas absurdas y excluyéndolo de reuniones importantes. Todo indicaba que Ernesto estaba preparando el terreno para despedirlo. Pero lo que Ernesto no sabía era que ya no estábamos solos. Antes de abandonar el restaurante aquella noche, uno de los clientes se nos acercó discretamente. Era un abogado especializado en casos laborales, y había escuchado suficiente para ofrecernos su ayuda. Marco y yo acordamos reunirnos con él al día siguiente, dispuestos a llevar el caso a las últimas consecuencias si era necesario. Durante nuestra reunión con el abogado, le contamos todo, las insinuaciones de Ernesto, sus amenazas y su propuesta indecente. Él nos explicó que teníamos una base sólida para denunciarlo, pero necesitábamos pruebas. Con su orientación, Marco comenzó a grabar discretamente sus interacciones con Ernesto en el trabajo. Aunque era arriesgado, sabía que era nuestra mejor oportunidad para exponerlo. Las grabaciones revelaron cómo Ernesto utilizaba su posición para presionar a Marco, dejando claro que su ascenso estaba condicionado a que yo aceptara su propuesta. Mientras recopilábamos pruebas, Ernesto seguía intensificando sus ataques. Finalmente, llegó el día en que convocó a Marco a su oficina. Yo lo esperé en casa, temiendo lo peor. Cuando Marco regresó, su expresión era una mezcla de ira y alivio. Me despidió, me dijo, arrojando su identificación sobre la mesa. Pero antes de hacerlo, dejó claro que esto era solo el principio, que nadie se mete con él sin pagar las consecuencias. Aunque su despido era un golpe duro, también era la oportunidad que necesitábamos.
Con las pruebas en nuestras manos, presentamos una denuncia formal contra Ernesto y la empresa. No fue fácil. Hubo interrogatorios, trámites interminables y momentos en los que parecía que estábamos luchando contra un gigante invencible. El clímax llegó durante una audiencia clave, donde las grabaciones de Marco se presentaron como evidencia. Ernesto intentó negarlo todo, pero su arrogancia habitual lo traicionó. Sus palabras en las grabaciones eran innegables, y los testimonios de otros empleados que se animaron a hablar después de nosotros confirmaron un patrón de abuso de poder. El tribunal dictaminó a nuestro favor. Ernesto fue despedido de la empresa, su reputación quedó arruinada y Marco recibió una compensación económica por el daño sufrido. Pero más que eso, lo que realmente ganamos fue nuestra dignidad y la certeza de que habíamos hecho lo correcto. Hoy, Marco trabaja en una nueva empresa, donde es valorado por su talento y esfuerzo, no por la manipulación de alguien más. Nuestra relación salió fortalecida de esta experiencia, y aprendimos que, aunque las pruebas puedan ser difíciles, enfrentarlas juntos nos hace más fuertes. El precio del ascenso de Marco fue alto, pero al final, nos negamos a vender nuestra integridad. Y eso, para nosotros, vale más que cualquier cargo en una empresa.